Bien, continuamos este interesantísimo episodio que hemos hecho en dos partes, algo innovador en Vida Wellness, de endometriosis e infertilidad. Y ya tocamos la parte de infertilidad, ahora con Manuel Grullón Bisonó, doctor, ginecólogo, subespecializado en endometriosis. Vamos a tocar el tema de endometriosis. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuéntame un poco de ti, Manuel. ¿De dónde eres? ¿De dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? Pues aquí nací, crecí en Santiago de los Caballeros. Estudié en el Colegio de La Salle. Lasallista. Sí. Todos somos lasallistas. Sí, medicina en Pucamaima. Pucamaima Y ya también somos. luego, quizás siguiendo los pasos de mis antecesores, pues me fui a México a hacer ginecología obstetricia. ¿Y por qué tú estudiaste medicina? Yo estudié medicina primero a cierto punto por engaño, porque era lo que veía muy frecuentemente. ¿Engaño? Sí. Define eso. Claro, un engaño bueno. Un engaño claro, porque veía a mi papá, veía a mis tíos, un primo de ellos también, que como tío mío también. Entonces los veía a todos que se dedicaban a eso de la medicina y pues desde siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención servir o tratar de ayudar al prójimo. Y pues por ahí siempre el que hace medicina de vocación lo hace de esa manera. Y entonces te fuiste a México e hiciste ginecología obstetricia. Ginecología obstetricia. ¿En qué hospital? En el Instituto Nacional de Perinatología. Donde también te especializaste. Sí, también ahí hice una subespecialidad en cirugía endoscópica ginecológica, o sea, cirugía mínimamente invasiva. O sea que la subespecialidad no es endometriólogo, por decir, sino cirugía mínimamente invasiva en ginecología. Correcto. Y ya de ahí, haciendo otros posgrados o cursos específicos, me he dedicado más a la parte de endometriosis. Ok, vamos a hablar de esa entidad, endometriosis. ¿Qué significa la palabra endometriosis? Ok, endometriosis es una enfermedad que es crónica degenerativa, o sea, una enfermedad que va a ser en la mujer para toda la vida. Entonces, o sea, eso es lo primero que una paciente debe entender. Correcto. Cuando es diagnosticada con endometriosis, debe asumir que eso va a estar ahí toda la vida. Toda la vida. Podemos controlar, podemos limpiar, pero volverá a aparecer. Sí. ¿Cómo surge, cómo una mujer se afecta de endometriosis, por decirlo en lenguaje? Entonces, la endometriosis, voy a aclarar primero que la endometriosis es cuando hay tejido similar al endometrio, que es la capa más interna del útero, lo que se desprende, se descama, y una mujer normalmente lo ve como una menstruación, cuando ese tejido aparece en algún otro lugar. O sea, aparece en las trompas, aparece en los ovarios, aparece en el intestino, aparece en el diafragma, que es el músculo que divide el abdomen del tórax, aparece en el pulmón, en el vaso, en cualquier lugar se ha descrito. ¿Cuál es la etiología? ¿Esto es autoinmune? ¿Esto es idiopático? ¿Cuál es la etiología del endometriosis? Es una excelente pregunta porque hoy en día todavía no tenemos la respuesta más correcta. ¿Cómo va a ser? ¿Con el genoma humano de inteligencia artificial y todavía no sabemos? Y todavía no sabemos la respuesta más. O sea, no es genético tampoco. Hay un componente genético, sí. Entonces, es algo como epigenético. O sea, tiene que ver con genética, tiene que ver con otros factores de riesgo. Entonces, genéticamente, lo que sí ya se ha demostrado, que en la formación del embrión, durante el desarrollo de las células, cuando se forma ese embrión, hay células que van a formar endometrio en algún momento, que se van quedando en algún lugar donde no deberían de quedarse. Y ahí se desarrollan en el embrión. Correcto. Y nacen entonces como si fueran pequeños endometrios en diferentes partes de la pelvis. Sí, pero cuando nace todavía no se ha desarrollado. No. Evidentemente cuando ya son hay células teóricamente en ese momento normal. Pero esa sería la etiología, o sea, sería como el origen de la endometriosis. El origen de la enfermedad. Es en la formación del embrión. Esa es la teoría más aceptada. Para edificar un poco a la población femenina, eso no es porque yo tuve una infección, enfermedad sexual, porque mi mamá tuvo endometriosis y me da endometriosis, porque tomé demasiados anticonceptivos. Todo eso tampoco es parte de... Es un billete de lotería, por así decirlo. Básicamente, el 10% de las mujeres tienen endometriosis. Esa es la estadística. Sí hay un componente genético. O sea, sí, mi mamá, mi tía, mi prima, mi abuela, todas tuvieron endometriosis, pues probablemente si tú tienes síntomas asociados, vas a tener Esa es la pregunta. ¿Cómo una mujer sabe si tiene endometriosis? Entonces, por definición es muy fácil. Mujeres que tengan dolor con el periodo menstrual, pero dolor incapacitante. El dolor con la menstruación hasta cierto grado es normal. Cuando va bajando esa menstruación, cuando se va desprendiendo el endometrio, cuando el útero va teniendo contracciones para sacar los coágulos, hasta cierto punto es normal. Pero si ese dolor llega a ser incapacitante, o sea, esas niñas, que todos tuvimos una compañera en la escuela que tenía que salirse a enfermería, o que al otro día no venía a la escuela,
o una mujer que tiene que ir a la clínica por emergencia cada vez que le llega la menstruación a inyectarse porque no puede, del dolor no lo tolera, le impide su trabajo cotidiano. Ese es el principal síntoma, el primer síntoma de alarma. Es el alarma, el botón de alarma de una paciente con endometriosis. O sea, que puede ser sospechada hasta tan temprano como en la primera menstruación, o en la segunda o la tercera. Correcto. O sea, tenemos pacientes tan jóvenes como con 14 años con síntomas muy severos de endometriosis. Entonces se puede sospechar desde el inicio. ¿Qué otro síntoma podría ser que llame la atención? La mayoría de todos los síntomas son asociados al periodo menstrual. Entonces, mujeres que tengan dolor incapacitante, o no obligatoriamente que tengan dolor incapacitante, puede ser que tienen dolor, pero que durante la menstruación le da diarrea. Asociado a diarrea. Asociado a diarrea o asociado a estreñimiento. ¿Por qué? O dolor en el ano. ¿Por qué? Por hiperexcitabilidad de los nervios de la pelvis. Yeah. Entonces, esos focos de endometriosis que hablamos, de un tejido que no debe de estar en ese lugar, cerca de los nervios, de los ligamentos uterosacros, por ejemplo, cerca de nervios, producen menstruación, o sea, producen inflamación también. Entonces, esa inflamación va a producir cicatrización, va a traccionar esos nervios. Entonces, cuando le llegue la próxima menstruación, se van a inflamar los nervios, que son los que van a terminar en el intestino. Entonces, la endometriosis es cíclica, o sea, esos episodios de inflamación se da cada cierto tiempo. Sí, es justo con el periodo menstrual. Porque lo que sucede es que la menstruación tiene un trayecto o una vía de salida a través del cuello del útero y a través de la vagina sale esa sangre. Ahora bien, imagínense que todos los meses hay un sangrado en un punto específico dentro del organismo, en el intestino, en los ligamentos, en el ovario. Como si fuera el útero. Pero la diferencia es que esa sangre no tiene hacia dónde salir. Okay. Se queda encapsulada sobre el peritoneo, sobre otras cosas. Y ahí es donde vienen secuelas de inflamación, de cicatrización, de tracción, de adherencias y todo esto. Entonces eso es acumulativo, esa cicatrización, esas bridas o esas, como se dice usualmente, tiene fibrosis. Eso va ahorcando entonces la cavidad pélvica de una manera que puede haber tracción, puede haber afección del ovario, obstrucción de las trompas. Un sinnúmero de hallazgos que ustedes lo detectan cuando hacen el diagnóstico, porque a ese punto quiero llegar ahora, Manuel. ¿Cómo se hace un buen diagnóstico de endometriosis? ¿Cómo una mujer sabe que está siendo bien dirigida y cuáles son los primeros pasos que se deben dar? Muy bien, entonces en cuanto al diagnóstico de endometriosis, lo número 1 es que la mujer acuda al ginecólogo. Lo número 2 es el síntoma principal o el síntoma cardinal, es el dolor durante el periodo menstrual, que nosotros le llamamos dismenorrea. Y una vez que nosotros captamos a esa mujer que tiene ese síntoma, entonces el próximo paso, el ideal en un mundo perfecto, es mandarla a hacer un estudio de imagen que sea de mapeamiento de endometriosis. Mapeamiento. Correcto. O sea, como un mapa de la endometriosis. Correcto. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es haciendo estudios muy específicos, con preparaciones muy específicas, con radiólogos entrenados para diagnosticar endometriosis, hacer sonografía, que incluyen tanto sonografía abdominales como pélvicas, y resonancia magnética, que también incluye abdominal y pélvica. Ese sería el método ideal, la resonancia magnética. Los dos se complementan. Se complementan, claro, porque cada uno tiene algunas ventajas en cuanto a visualizaciones, diagnóstico de movimiento, de sliding, para ver probabilidad de adherencias que no sean vistas propiamente. ¿Y cuál es esa preparación especial a la que te refieres? Sí, lo principal en esa mujer es hacer una preparación intestinal. O sea, necesitamos que el intestino esté vacío. Limpio. Correcto. Sabemos que los lugares más frecuentes de diagnóstico de endometriosis son en los ovarios y en los ligamentos uterosacros, que son ligamentos que están justo por atrás del cuello, o sea, del cervix, del cuello uterino. Entonces, justamente eso está en íntimo contacto con la pared anterior del recto. Entonces, un lugar muy frecuentemente de endometriosis es en la pared anterior del recto, o sea, el intestino, involucra el intestino. Entonces sería hacia el fondo de saco, más o menos en esa región por ahí. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay menstruaciones mensuales, hay inflamación mensual, hay cicatrización mensual, hay lo que llaman obliteración del fondo de saco o pelvis congelada. Usualmente, ¿a qué edad te llega una paciente que ya se sospecha o que te derivaron por una endometriosis? ¿Cuál es la edad promedio? Lo más frecuente es entre 25 y 30 años. Es lo más frecuente. ¿Y por qué llegan? La mayoría llegan ya referidas por dolor incapacitante. Afortunadamente, la tecnología, las redes sociales están llegando cada vez más jóvenes. Tenemos pacientes. Sí, porque si tú dices 15, que empiezan a los 14 con los dolores fuertes, correcto, esperar 10 años como para asistir, para evitar esto es
Ese es un Está punto, cañón, como dice claro, México. ese es un punto clave muy importante. En promedio, desde que una mujer comienza con síntomas incapacitantes hasta que se le hace un diagnóstico certero, pasan 10 años y en promedio pasan por 8 ginecólogos antes de tener un diagnóstico preciso y de poder ofrecerle un tratamiento. Eso dice la literatura, claro, la literatura dice Pero eso es grave. Es grave, sí. Debería haber una guía, entonces, debería haber unas pautas ya previstas, y no solamente de los ginecólogos, sino de la población en general, como hemos dicho. Dolor incapacitante desde la primera menstruación, síntomas asociados como diarrea, como estreñimiento. Viene aquí el tema de la infertilidad. Hay mujeres que se derivan porque tienen endometriosis. Digo, Sí, si claro. estamos hablando de un 10% de la población, como tú dices, habrá un 10% de infértiles que estarán asociadas a endometriosis. Es más o menos así la estadística. Ahí va muy aproximado. O sea, no todas las que llegan con infertilidad, con Mariana, van a tener endometriosis. Y no todas las que tienen endometriosis van a tener infertilidad. Pero de las que tienen endometriosis, el 50% va a tener infertilidad. Entonces el trabajo es muy complementario. La mitad de mis pacientes terminan con Mariana. ¿Por qué? Porque la mitad van a terminar teniendo alguna patología, alguna enfermedad de infertilidad. Ok, entonces tenemos una paciente joven que cayó en la categoría infértil y la diagnosticamos con endometriosis. Es diferente este manejo al que Mariana nos mencionó inicialmente, que empezamos con una inseminación, después llegamos al in vitro. ¿Cómo tú manejas a esa paciente? Correcto. Yo, así en ventanilla 14, pasé con la doctora Mariana Castañeda. ¿Por qué? Porque mi plan como especialista de endometriosis es diagnosticarla y saber que tiene endometriosis y que su causa de infertilidad es por endometriosis. Pero al mismo Entonces, tiempo, aunque no sea por infertilidad, tú tienes que resolver ese no, problema. claro, eso se le resuelve. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que llevamos a cirugía y que sabemos que tiene oclusión tubárica bilateral, o sea, las trompas están tapadas y esa paciente no se ha embarazado nunca. Entonces, con esa paciente es importantísimo hablar con ella de que potencialmente en la cirugía, si las trompas están afectadas, la vamos a terminar retirando. Y desde antes de la cirugía, entonces yo le explico, hablo con ellas, e inclusive muchas van a consulta con Mariana antes de llevarlas a cirugía para que sepan que si le cortamos la trompa no se van a poder embarazar por sí solas. El in vitro. Sino mediante técnica de reproducción asistida, o sea, fertilización in vitro. Entonces el tratamiento no es farmacológico. El tratamiento de endometriosis es quirúrgico. Sí, ahí donde tenemos, o sea, como trata toda enfermedad crónica degenerativa, tenemos un poco de todo. ¿Por qué? Porque no existe una cura, desafortunadamente. Entonces, dieta y ejercicio, como toda enfermedad, va a mejorar la sintomatología. ¿Por qué? Porque si mejoramos la dieta, mejoramos la inflamación del intestino, comemos más saludables, y si hacemos ejercicio, va a haber esa fibrosis del piso pélvico por esa inflamación y cicatrización, compromete los músculos del piso pélvico. Entonces eso produce también dolor. Entonces ya te duele no solo por la endometriosis, sino porque el músculo del piso pélvico está contracturado. Entonces si esa mujer hace ejercicio rutinariamente, los mejores o los principales son ejercicios de elongación, yoga, pilates y este tipo de ejercicio, va a mejorar la sintomatología, más no cura la enfermedad. Existen entonces también tratamientos hormonales. Primero, le duele. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar el dolor, analgésicos. Segundo, tratamientos hormonales principalmente a base de progesterona. Teóricamente, la endometriosis responde a estrógenos. Entonces, mientras más estrógeno tiene una mujer, más crecimiento de ese tejido de endometrio va a tener, o de endometriosis en ese caso. Entonces, si nosotros damos la hormona que es la distinta, o sea, la progesterona, hasta cierto punto bloqueamos el estrógeno. Entonces podemos dar tratamientos en pastillas tomado de estrógeno, en inyecciones o con dispositivos intrauterinos, los famosos DIU, pero que sean de hormona. Y si todo esto teóricamente por norma no funciona, entonces vamos a cirugía. Primero se es conservador, nunca llega a cirugía inicialmente. Habitualmente. ¿Y por qué lo hacemos idealmente de esta manera? A menos que tenga una indicación precisa de cirugía. Okay. Lo hacemos así porque de un 5 a un 20% de las mujeres en 10 años van a regresar con endometriosis. Aunque la cirugía que hagamos sea una cirugía perfecta, vas a regresar. ¿Por qué? Porque hay cuestión genética y hay cuestión ambiental. Entonces muchas de estas las vamos a tener que reoperar. Entonces cuando hacemos una cirugía, nosotros curamos la enfermedad de lo que visualmente entendemos que todo es endometriosis, eso se cura, se quita. Entonces ella sale de cirugía curada. Pero es una enfermedad epigenética
crónica, degenerativa, que va a regresar en un cierto periodo de tiempo. Y lo has visto, o sea, has Sí. tenido que reintervenir, Sí. has visto pacientes que han hecho... Claro, afortunadamente no han sido muchas las que hemos tenido que reintervenir, pero sí, claro que sí. Todo el que opera endometriosis ha tenido que reintervenir pacientes. ¿Y es una regla o no es así de que una mujer con endometriosis termina con histerectomía? No obligatoriamente. Eso sí es un tabú muy grande, porque llegan muchísimas pacientes al consultorio diciendo, doctor, pero quíteme el útero, usted me quita todo y con eso ya yo me voy a curar de la endometriosis. Recuerden que la endometriosis es un tejido que responde frente a hormonas y que el útero no produce hormonas. El útero responde a las hormonas que producen los ovarios. Pero todavía nos podemos ir un poquito más allá. Hay pacientes que le quitan el útero, le dejan los ovarios, o hay pacientes que le quitan el útero y los ovarios y siguen teniendo endometriosis, porque la endometriosis es una enfermedad tan perfectamente maldita, y perdón la palabra, que ella autólogamente genera estimulantes o similares a estrógeno. Entonces ella se autoestimula y sigue creciendo. Y recuerden que hay muchos lípidos que en la grasa se van a convertir en estrona. Estrona es un tipo de estrógeno. Entonces vamos a seguir con ese círculo vicioso. Yo tengo muchísimas pacientes sin útero, sin ovario, con enfermedad de endometriosis. O sea que es para toda la vida. Esos pacientes entonces necesitan algún tipo de asistencia, soporte psicológico, soporte de algún tipo de fundación, algún tipo de grupo de apoyo. ¿Eso existe? Sí, existe. Hay un grupo de apoyo muy grande ya formado que tiene varios años en Santo Domingo que se llama Asoendo. Tiene su página de Instagram y todo. Entonces ellas dan grupo de apoyo. Inclusive ya vinieron con nosotros aquí a Clínica Corominas en este año. Hicieron un grupo de apoyo de pacientes. Ellas mismas son que vienen. Ellas tienen pacientes con endometriosis que son psicólogas, abogadas, médicos, o sea, de todo. Todo el mundo que... Y ellas mismas se dan consejos. Sí. Aquí en Santiago también tenemos mucha planificación. Yo de mis pacientes, muchas, la mando con psicólogos y o con psiquiatras. Y yo les digo, no pienso, o sea, no te mando porque pienso que tú estás loca, no. Sino porque si a mí me doliera todos los meses, como a ti te duele, yo si estuviera loco, pero es el soporte emocional de cada mes que te incapacita salir a la cena que tenías pautada, ir al trabajo, cumplir con ser madre, cumplir con ser esposa, cumplir con ser mujer, ir al salón, ir al gimnasio. No puedes hacer nada de eso. Es tan incapacitante el dolor de una endometriosis. Es un espectro. Entonces hay mujeres que tienen un grado 4. ¿La tolerancia? Sí, que tienen un grado 4 de endometriosis, o sea, que tiene en intestino, en ovario, en útero, en vejiga, en todas partes, y no tiene ningún síntoma. Hay mujeres que tienen muy poquita cosa con muchísimos síntomas. Como un punto de concientización o un mensaje de concientización, es importante diagnosticarla en etapas tempranas. Es lo más importante de todo. O sea, lo perfecto, lo ideal que fuera para nosotros es diagnosticarla tempranamente, orientar a la paciente que tiene dolor incapacitante en los periodos menstruales, mandarla a hacer un estudio adecuado con un diagnóstico adecuado. Y todos como médicos tenemos derecho, si estamos en entendimiento de que estamos capacitados a hacer procedimientos quirúrgicos, operar a nuestro paciente, pero no está mal, y me pasa muy frecuentemente que me llegan pacientes y me dicen, no, porque a mí me entraron a una cirugía abierta o laparoscópica, o sea, por camarita, y el doctor me dijo que no me podía hacer nada y no me tocó. Entonces ese doctor no es bueno, es malo. No, yo le digo, llámalo y dile que gracias. El mejor doctor fue ese. Claro, porque hay ciertas cosas y ciertas limitaciones que si no podemos más allá, lo mejor no hacer nada, porque solamente vamos a empeorar el pronóstico de esa paciente, a empeorar la enfermedad y hacer más adherencias, más fibrosis, y que la próxima cirugía sea mucho más difícil. Tenemos pacientes con 9 cirugías previas. Wow. Yo te voy a hacer una pregunta ahora desde mi área, porque tú me estás hablando que el 10% de la población femenina es potencialmente endometriósica. Correcto. ¿Eso se refleja en la sonografía que tú indicas? En la mayoría de sonografías sí. No. Espérate, no tú sí, como claro. Endometriólogo. Ya. En general no. En un departamento de sonografía de X entidad. No. ¿El 10% de las ginecologías salen con el diagnóstico de endometriosis? No. ¿Por qué no? Yo creo que ni un 0.3%. ¿Y por qué? Por preparación, o sea... ¿Falta preparación? Sí. Usted como radiólogo sabrá más que yo. Si usted no tiene un entrenamiento para saber cómo debe de verse la malicia de ver la patología. No lo va a entender. Hubo alguien que me explicó algo que fue sorprendente. Los estudios de imágenes son estudios de interpretación. Y son, la sonografía operario dependiente también. También. Entonces, si alguien hace el estudio, esa persona puede ser que vea algo. Si yo mismo hago una sonografía y un tiempo después vuelvo y la repito, puede ser que no vea exactamente lo mismo que yo encontré.
Si se compara, eso nos pasa más en otras cosas como por ejemplo obstetricia, de crecimiento, medidas y todo eso. Claro. Pero por ejemplo, si lo hace otra persona y lo hago yo, entonces posiblemente no encontremos exactamente lo mismo en todo y cada uno de los acá. Se me ocurre pensar, ahora que la inteligencia artificial está muy en boga, sobre todo en el área de diagnóstico, y te lo digo porque yo he estado muy involucrado en esto. Hay un tema muy caminando mucho sobre el temor en especialidades médicas específicas como la radiología, de la incidencia que puede tener la tecnología en los espacios de trabajo de los radiólogos y de otras especialidades. Claro. Pero en radiología especialmente, para que tengan un dato, hasta el final del 23, la FDA había aprobado cerca de 425 softwares en medicina. Sí. En medicina. Y de esos, más de 300, cerca de 340 eran de radiología. Claro. Habían muchos de oncología, habían otros de cardiología, habían otros de anestesiología, pero el pastel grande, el pedazo grande era de radiología. Y hoy en día ya la máquina te hace diagnóstico en cráneo, te hace diagnóstico en tórax, te hace diagnóstico en mama. La inteligencia artificial me refiero. Claro. No, tú no has visto nada, porque lo voy a empezar a revisar ahora, que en ginecología, en ultrasonografía, mapee la endometriosis. Está en estudio, o sea, ahora mismo ¿Tú has visto algo ya? Sí, o sea, me ha tocado ver en conferencias que he ido en Estados Unidos, en San Luis, que ya están desarrollando protocolos para ver eso. No tan específicamente lo vi, o sea, sí lo están intentando en sonografía, pero más en resonancia magnética. Para endometriosis. Para endometriosis. Eso sería interesantísimo, porque entonces podríamos acercarnos más a la estadística que tú dices. Correcto. O sea, toda mujer en un cribado de una patología de dolor pélvico crónico o agudo, la mandas directamente allá, y si la inteligencia artificial, como la elastografía, conocen claro. La elastografía, ¿verdad? Sí, claro. Es una y el CAT de la mamografía, que también, ven claro. Calcificaciones que yo no veo. Claro. Entonces, eso sería una buena noticia para la población en general. Por eso te hago la pregunta de qué tan correlacionado está la cantidad de sonografías que hacemos con el diagnóstico de... Un mensaje entonces a los sonografistas y a los radiólogos que se preparen un poquito mejor y con más malicia a detectar la endometriosis. Pasando a una segunda parte, ¿qué se parece a la endometriosis? Como enfermedad como tal, el cáncer es lo más parecido. ¿Es lo más parecido? Sí, por cómo se va desarrollando. Es una enfermedad que va creciendo por estadios, va invadiendo, va penetrando los tejidos que están alrededor. ¿Se confunden? Por estudio de imagen sí pueden llegar a confundirse, pero tiene una diferencia principal, que esta no es maligna, el cáncer es maligno, pero por cómo invade las estructuras, lo más parecido es que se comporta como cáncer. Va caminando dentro de la pelvis. ¿Y cómo tú haces el diagnóstico? El diagnóstico definitivo, absoluto, el gold standard es la histopatología. O sea, yo tengo que operar a una paciente y que el patólogo me diga que eso es. Pero hoy en día no necesitamos hacer eso. O sea, ya sabemos que, claro, con los síntomas de la paciente y con imágenes... Tú no haces una biopsia, tú no haces una aspiración, tú no haces una aguja, eso no existe. En la mayoría de los pacientes no. Tú con tu buena imagen y la clínica ya tú vas a lo seguro. Correcto. Entonces, cuando estás en cirugía con la laparoscopía, haces una extracción, el patólogo te ensala ahí mismo te dice, no necesariamente. Se lo mandamos al patólogo y el patólogo lo ve. Pero, o sea, la tasa de certeza es muy alta cuando tenemos síntomas asociados a imágenes características. O sea, por ejemplo, el endometrioma de ovario, que es un vidrio esmerilado. O sea, es muy improbable que algún otro tipo de quiste de ovario se vea tan característico. Claro, hay de todo. O sea, hay que parecen endometrioma, hay que parecen más quiste hemorrágico, hay que parecen más un quiste simple, pero siempre hay algunas lesiones características. ¿Puedes simular un quiste de endometriosis a un quiste simple? A un quiste simple dependiendo del tipo de sonógrafo con que se use. Me ha tocado ver pacientes con 4 o 5 sonografías, pero doctor, yo tengo un quiste simple nada más. En toda la sonografía usted ve la imagen y se ve una pelota negra, 100%. Característico. Esto es un quiste simple, hasta que usted va y le hace una sonografía con un sonógrafo distinto y no, pero eso no es simple. O sea, y le hace Doppler y le hace el vascular y lo demás. Todo eso se hace de más. No, fenómeno. Y a ver, ¿qué otras entidades incluyen, ya para ir finalizando esta parte de la cirugía mínimamente invasiva? ¿Qué otros procedimientos o patologías o entidades tú puedes corregir con una cirugía mínimamente invasiva en la mujer? Pues prácticamente todas las cirugías ginecológicas. O sea, no el 100% de las pacientes van a ser candidatas a nosotros hacer una cirugía mínimamente invasiva, pero por ejemplo, mujeres con miomatosis uterina, con quistes de ovario, con sangrado uterino normal,
que desean histerectomía, o sea que hay que quitarle el útero, o enfermedades en la trompa. Vamos a definir qué es mínimamente invasiva. ¿Qué significa invadir mínimamente a una persona? O sea, tratar de hacer la cirugía por la menor cantidad de incisiones posible y por incisiones más pequeñas. O sea, lo más común es que nosotros pensemos en la cirugía laparoscópica. Correcto. Eso es lo más común. Aunque nosotros como ginecólogos también hacemos una versión que es histeroscopía, que básicamente entramos una camarita a través de la vagina y dentro de la cavidad del útero para tratar la patología intracavitaria, o sea, la patología pólipos endometriales, miomas, malformaciones mullerianas que afectan también la fertilidad. La hiperplasia endometrial, tabiques, septos y todo esto nosotros lo tratamos mediante aquí. Entonces, ¿cómo tú puedes mínimamente extraer un útero miomatoso? Ahí hay técnicas de morcelación. Normalmente cuando hacemos la cirugía, en la pared abdominal hacemos de 3 a 4 incisiones, una de 1 centímetro y 3 de 5 milímetros. Entonces, como nosotros al hacer histerectomía, o sea, quitar el útero, desinsertamos el útero de la vagina, casi siempre el útero sale a través de vagina. A través de vagina. Correcto. Okay. Si son úteros muy voluminosos, en casos de miomatosis uterina, hay técnicas de morcelación, hacemos miomectomía, aunque vayamos a quitar el útero, quitamos el mioma para disminuir el volumen. Correcto. Y poder sacarlo. Y si hay úteros muy grandes o con patologías con riesgo de cáncer o que no estamos 100% seguros, hacemos extracciones seguras. O sea, dentro de una bolsa colocamos esa pieza y o lo morcelamos vía vaginal o hacemos una incisión mini en lugar de la cesárea de unos 3-4 centímetros y a través de ahí sacamos. Si la mujer tiene una cesárea previa. Claro. ¿Qué temor puede tener una mujer de una cirugía de endometriosis? En la cirugía de endometriosis son cirugías de muy alta complejidad. ¿Por qué? Porque como hemos hablado toda la tarde, tracciona fibrosa. Entonces en la pelvis, ¿qué tenemos? Tenemos vasos sanguíneos, tenemos nervios, tenemos intestino, tenemos vejiga y tenemos ureteros, que son los tubitos que bajan la pipí desde los riñones hasta la vejiga. Entonces siempre todo eso se va a traccionar hacia el lugar de la enfermedad. Entonces son cirugías de muy alta complejidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ir disecando toda y cada una de estas cosas intentando no dañarlas. Wow. Teniendo el riesgo potencial de que se pueda dañar alguna de ellas. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Estar lo suficientemente preparados como para que si se daña algo, entonces poder repararlo. Por eso hacemos muchas preparaciones y muchos estudios antes de llegar a la cirugía para que la paciente esté muy consciente de todo lo que tiene, cuáles son sus riesgos específicos. No sorpresas. Correcto. Mientras menos sorpresas, mejor. ¿Y cuántas terminan en cirugía? De ese 10% de la población que es endometriósica, ¿cuántos terminan en cirugía? Aproximadamente la mitad termina en cirugía. La mitad. Sí, ¿por qué? Porque o no mejoran los síntomas, o mejoran los síntomas, pero en algunas de ellas no se logran embarazar. O algunas de ellas tienen otro tipo de patología. O algunas de ellas, por ejemplo, ya tienen obstrucciones. O sea, ese nódulo de endometriosis puede crecer tanto que puede obstruir el recto, puede obstruir un uretero, puede obstruir la vejiga. Entonces, esos son ya indicaciones muy precisas de ir a cirugía. O si queremos descartar que lo que tiene la paciente no sea cáncer, entonces tenemos que operarla obligatoriamente también. Bien, pues yo creo que hemos estado hablando bastante de esa entidad oscura que se llama endometriosis. Creo que hay que concientizar mucho más a la población. Creo que hay que concientizar también a la clase médica de esta entidad, de que existe, cómo actúa y cómo puede ser tan nefasta que tenga las consecuencias que tú has mencionado esta tarde. Yo te agradezco, y a Mariana, que estuvo en la primera parte de este episodio especial de endometriosis e infertilidad. Creo que aprendimos mucho. Les agradezco a ambos. Les deseo el mejor de los éxitos en sus carreras profesionales. Gracias. Y bienvenida a Santiago, Gracias. Desde Guadalajara, doctora. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por de nueva vez estar con nosotros en estos episodios de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Y hasta un próximo episodio. Muchas gracias por estar con nosotros.